Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues llevo una semana y pico solito aquí en Azureus y durante esta semana me habéis preguntado muchos, por teléfono sobre todo y por email también, algunas dudas que creo que es conveniente resolver, ¿vale? De ahí el hacer este vídeo, ¿vale? En Azureus todo sigue normal, muy tranquilos, obviamente, estamos atendiendo solo urgencias, solo casos que no se pueden demorar, básicamente. Y agradecemos a todos que estéis cumpliendo la cuarentena y estéis en casa, tranquilitos y demás, ¿vale? Cosillas que vamos a comentar, sobre todo en la clínica, y luego os comentaré algunas novedades que estoy haciendo ahí en la zona de los acuarios. Tenemos que anunciar una mala noticia en Azureus y es que Wilson se ha hecho pequeñito, ¿vale? Pero aparte de eso, no pasa nada, estamos todos bien. Bueno, coñas aparte, muchos nos estáis preguntando qué hacer con el tema de vacunaciones, desparasitaciones de vuestra mascota, etc. Os tenemos que decir que desde los colegios de veterinarios, desde las asociaciones de veterinarios, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, nos aconsejan posponer todas esas cosas. Es decir, vacunaciones, desparasitaciones, a no ser que haya un problema, es decir, a no ser que se vean parásitos en las heces del animal o alguna cosa así, esas cosas habría que coger y habría que posponerlas. Normalmente el estado de alarma, pues van diciendo por ahora, aparte de la prorrogación de 15 días que ya hay, que en teoría se acabaría el 11 de abril, etcétera. Veremos a ver hasta dónde lo mantienen, a lo mejor lo mantienen durante más tiempo, si hay algún engendro que se sigue saltando la cuarentena y que sigue habiendo, es decir, que sigue transmitiendo y que sigue produciendo contagios, pero probablemente a lo mejor las medidas sean menos restrictivas. Cuando las medidas sean menos restrictivas plantearemos el tema de decir, cuando se pueda salir de casa con normalidad, con seguridad sobre todo, y que se pueden hacer las cosas sin riesgo de elevar otra vez los contagios, os llamaremos a todos con el tema de vacunaciones, desparasitaciones, todas esas cosas que hay que hacer porque son medicina preventiva, pero que no pasa nada por hacerlas ahora o hacerlas dentro de 15 días, 20 días, un mes. Hay vacunas que no podemos posponer porque entran dentro de un ciclo, es decir, y tendríamos que volver a repetir todo el ciclo entero y el animal además estaría en peligro aunque bajara a la calle y tuviera contacto con muy pocos animales o con muy pocos restos de otros animales. Esas hemos llamado, es decir, las hemos acordado para, con medidas muy estrictas, realizarlas para no perder la vacunación que ya teníamos, ¿vale? En las desparasitaciones, igual, a no ser que veas parásitos y que sea una urgencia, evidentemente, entre comillas, urgencia, entiéndase, el hecho de, oye, si al perro le has visto parásitos en las cacas, o el gato, o el conejo, o cualquier otro animal, pues automáticamente desparasitamos para que no sea un riesgo para los que están en casa. El resto se pospone, por favor, ¿vale? O sea que ese punto, quedaros tranquilos. Además nos han dicho que en teoría van a ser muy flexibles con el tema de posibles multas, etcétera, por no tenerla en vigor durante este periodo de cuarentena. Luego, cuando salgamos de cuarentena, se arregla todo eso y ya está, ¿vale? Entonces, punto número 1, vacunas y desparasitaciones, las dejamos para un poquito más adelante, ¿vale? Sobre el tema de las recomendaciones que nos han hecho, ¿vale? Una de las cosas, pues fijaros, una de las asociaciones más importantes de veterinarios que está en Madrid nos dice, desde la asociación señalamos que las clínicas veterinarias deben estar abiertas para situaciones de emergencia, ¿vale? Entre las que podemos encontrar heridas que necesiten suturas, vómitos y diarreas, hemorragia o sangrado, shock o síncope, insuficiencia respiratoria, tos persistente, anorexia de más de 48 horas, ictericia, hipertensión ocular, fracturas, empeoramiento de enfermedades crónicas, diabetes, Cushing, Addison, hipo, hipertiroidismo, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, leishmaniosis, enfermedades autoinmunes, es decir, todo lo que no pueda esperar, ¿vale? Picores imparables en los que se produzcan autolesiones, cuando se destrozan porque tienen alguna alergia o alguna cosilla así, fiebre o apatía extrema, ¿vale? Y nos dicen, por favor, proporciona a tus clientes esta información para que acudan a la clínica únicamente en casos de urgencias y contribuir a disminuir el contacto social. Esto lo están enviando desde las asociaciones de veterinarios, ¿vale? No tiene ningún sentido que a la gente se le haga ir a las clínicas para el tema de vacunaciones, desparasitaciones, por ahora, ¿vale? Entonces esperamos a después de cuarentena y ya está. Es decir, hay que intentar cumplir eso lo más estrictamente posible. Punto número 2. Mucha gente nos preguntáis si la peluquería está abierta. No, la peluquería no es un servicio esencial, casi nunca, ¿vale? La peluquería está cerrada, a cal y canto. Es más, todas las peluquerías de perros, de gatos, de conejos, etcétera, deberían estar cerradas todas. No es un servicio esencial, por mucho que alguno diga lo contrario. Lo siento mucho, pero eso no es así. Es decir, si han quitado las de humano, pues
con más motivo las de animales, ¿vale? Entonces, no debéis acudir a servicios de peluquería hasta que pase la cuarentena. ¿Por qué? Porque es un riesgo añadido. No tiene ningún sentido decir que el perro, pues, o el gato o el conejito, pues tenga algunos pelos más feos de la cuenta. Hay que esperar a salir de la cuarentena, ¿vale? Entonces, ¿cuándo se volverá a poner el tema de la peluquería en marcha? Pues cuando Melody vuelva, cuando la cuarentena pase y cuando se pueda hacer todo con normalidad, ¿vale? Es decir, pero por ahora nada. Sabemos que hay sitios que lo están haciendo y demás. Nos parece desde luego una aberración. ¿Por qué? Porque es fomentar el contagio, sencillamente. Si nos están pidiendo que nos quedemos en casa, pues lo que hay que hacer es quedarse en casa, mantener las cuarentenas y evitar la transmisión. ¿Por qué? Porque cuanto más lo evitemos y más estrictos seamos ahora, menos confinados nos van a tener luego. Entonces, es por el bien de todos. Punto número 3. Nos habéis preguntado también por qué algún familiar estaba cuidando de vuestro animalito, de vuestra mascota, sobre todo normalmente con animales tipo conejo, tipo cobaya, etc. Y por desgracia en esa casa ha empezado a haber síntomas, a lo mejor de gente mayor, etc. Es decir, que han empezado con febrícula o que han empezado con toses y no pueden o no quieren verse con una carga de cuidar ese animal mientras están enfermos, ¿vale? O mientras están pasando la cuarentena o creen que puedan estar enfermos o infectados por coronavirus. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues si os queréis llevar ese animalito a otra casa, no hay ningún problema, ¿vale? ¿Qué es lo que haríamos? Extremar las medidas higiénicas. ¿Cómo? Vamos a ver. En primer lugar, si es un animalito que está en una jaula, lo que tenemos que hacer es coger y limpiar muy bien la jaula, ¿vale? ¿Con qué? Con agua con lejía o con agua con mistol, preferiblemente un pequeño pase con agua con lejía, y normalmente se ha demostrado que la lejía, además, en una concentración bastante pequeña, es decir, se carga el virus en menos de 5 minutos, o sea que no debería haber ningún problema, ¿vale? Para el animal, los animales no transmiten el coronavirus, no os preocupéis, ¿vale? Todas estas cosas y burradas que se han visto pues, en países de Oceanía, etcétera, no sé si era en Filipinas, en Malasia o algún sitio de estos, donde se han cargado no sé cuántos tropecientos de pollos de granja porque el coronavirus estaba en pollos y producía síntomas respiratorios. Hay un coronavirus de pollos, sí, que produce una traqueobronquitis infecciosa, ¿vale? No pasa absolutamente nada, no se contagia al ser humano, o sea, no hay ningún problema, no hay que cepillarse a los pobres pollos, por Dios, ¿vale? Entonces eso es más por desconocimiento que por otra cosa, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado, no se transmite, no hay ningún problema. Puede actuar pues igual que un pañuelo, igual que un tal, igual que desinfectarías. Hombre, evidentemente no le vamos a echar agua con lejía al animalito. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lavarlo con agua y jabón y no hay ningún problema, ¿vale? Es decir, con eso estaría libre normalmente, es decir, y se quitarían la parte de los virus, ¿vale? Entonces, si los tuviera, claro, obviamente, pero que con eso sería suficiente. Si sois una persona de riesgo, pues dices, oye, pues en vez de coger y en vez de manipularlo justo después de bañarlo, etcétera, pues lo bañamos con unos guantes, nos ponemos, si queréis, una pequeña mascarilla, etcétera. Sobre las mascarillas hablaremos ahora en el periquete, porque también nos preguntáis mucho, ¿vale? Pero que con eso sería suficiente, no haría falta hacer más, ¿vale? Entonces, ¿que sois una persona de mucho riesgo? Bueno, pues intentar minimizar el contacto con el animal durante 3-4 días si queréis, y aquí os quedáis más tranquilos, es decir, le echamos de comer, le echamos de beber, evidentemente la comida y la bebida que vinieran de la antigua casa, etcétera, pues eso se tira, es decir, bueno, se tira lo que esté utilizado por el animal, el resto se puede reutilizar y ya está, ¿vale? O sea que sin problema. Entonces, quedaros tranquilos, que no hay ningún problema, se lava bien, no hay ningún problema, los animales no transmiten el coronavirus a las personas, este coronavirus, el COVID-19 o el SARS-CoV-2, que llaman ahora, y ya está, o sea que sin problema, ¿vale? Entonces, otro punto más. 4. Nos preguntáis mucho, porque ha salido el bulo en redes sociales, que cuando la mascota sale a la calle hay que coger, hay que lavarle las patas con lejía, con alcohol, ¿por qué no le echáis ácido sulfúrico ya directamente? No hace falta. Es más, con esas cosas lo que vais a provocar puede ser un problema. ¿Por qué? Porque si al perro, cuando lo sacas a pasear, luego le metes lejía en la parte de las patas o alcohol, lo que vas a hacer es resecar. La lejía es un cáustico, la lejía quema, ¿vale? Aunque la diluyas mucho, sigue quemando, entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Lavarlas con agua y con jabón, tampoco hay mayor problema. Con eso estarían más que limpios, o sea que no debería haber ningún problema.
¿Qué es lo que tenéis que hacer? Pues evidentemente estamos en periodo de cuarentena, lo que no deberíais es dejar que otras personas toquen a vuestra mascota, etcétera, tal. ¿Por qué? Porque estamos en periodo de cuarentena, no sabes lo que lleva esa persona en las manos, es decir, si está infectada o no está infectada, etcétera, y automáticamente pues puede dejarlo sobre la superficie del perro, pero al perro le puede decir, le das con un poquillo de agua con jabón, le metes un pequeño meneo, no hace falta ducharlo cada vez que subas a casa, sino decir, pasarle una toalla húmeda, por ejemplo, para quitar los restos y ya está, ¿vale? O sea que sin problema ninguno, ¿vale? Entonces, por favor, no utilicéis agua con lejía, no utilicéis agua con alcohol para limpiar las patas de los animales cuando suban de la calle, ¿vale? Eso es lo primero. 5. Puedo sacar a mi conejo, puedo sacar a mi gato, puedo sacar a mi cualquier otra mascota, aparte de perros, a la calle a dar un paseo. ¿Me pueden multar? Pues hombre, no es lo más normal sacar un conejo, es decir, igual que se sacan de manera normal los hurones, los conejos, incluso los cerdos vietnamitas, por ejemplo, etcétera. Un cerdo vietnamita sí entraría dentro de lo medio obligatorio para sacarlo, para que evidentemente intente hacer las necesidades fuera, porque si no en casa podría provocar un problema mayor, pero no estaría muy justificado sacar conejos, sacar a pájaros a la calle a pasear, etcétera. ¿Por qué? Porque bueno, pues no se entiende normalmente, ¿vale? Estamos en un periodo de cuarentena, hay que coger y hay que cumplir la cuarentena. Para los perros normalmente es un paseo corto de 100 metros, 150 metros como máximo, ¿vale? Es decir, de alrededor del portal. Si os pillan a más distancia de esa, os pueden multar, y con razón, ¿vale? Entonces, ¿qué es una puñeta ahora no poder hacer ejercicio con el perro? Que están todos eléctricos en casa, es decir, que están, pues eso, que se suben por las paredes igual que nosotros. Pues sí, pues hay que intentar hacer algo de ejercicio con ellos en casa. Si tenemos pasillos, pues agility, por ejemplo, ponemos unos conos en el suelo e intentamos que hagan un poquito de ejercicio con nosotros, que tampoco se venga, es decir, que tampoco luego después de la cuarentena vayan a tener sobrepeso ellos tampoco, ¿vale? Pero hay que intentar cumplir esas normas, por favor, ¿vale? Intentar minimizar el contacto con otras personas, sobre todo, etcétera, y cuando alguna persona vaya a tocar o a acariciar al perro, pues decírselo claramente, en plan de, oye, por favor, no lo hagas. Decir, ¿por qué? Porque yo no sé qué es lo que tú tienes en las manos, y ya está, ¿vale? Para no tener que luego limpiar al perro cada 2x3 y esas cosas, si queréis quedaros totalmente tranquilos. Punto número 6. Nos habéis preguntado mucho si vendemos mascarillas, si vendemos guantes, si vendemos cosas de esas. No. ¿Por qué? Porque eso hay fuera de esto, es decir, tenemos las mascarillas justas para nosotros, para el trabajo, sencillamente, y ya está, ¿vale? De todas maneras, tenéis que saber que hay una psicosis con el tema de las mascarillas, pero las mascarillas, a no ser que sean FFP2 o FFP3 o superiores, no evitan que tú te puedas contagiar con el virus. ¿Por qué? Porque tienen que tener un filtro especial, ¿vale? Entonces, ¿y para qué sirven las mascarillas? ¿Por qué las vemos? ¿Por qué las utilizamos? Por ejemplo, ¿por qué las utilizo yo cuando os atiendo ahora en Azureus? ¿Por qué? Porque a medida que hablas, evidentemente, pueden salir pequeñas partículas con saliva, etcétera, tal, que a veces son microscópicas, no las ves, y que evidentemente pueden contagiar a la otra persona, ¿vale? Si tú tienes el virus y eres asintomático, que es otro de los problemas que tenemos en España, que hay mucha gente asintomática que no se está detectando porque los test, bueno, hablaremos ahora en un momentillo de ello también, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacen las mascarillas? Las mascarillas evitan que si tú eres portador del virus puedas contagiar a otra persona, ¿vale? Pero no van a coger y no van a evitar que tú contraigas la enfermedad. Es decir, quien no tenga mascarillas y demás, bueno, es decir, lo ideal, si sales a casa o si vas a tener contacto social con otras personas, supermercado, etcétera, tal, pues lo ideal normalmente sería coger y sería pues intentar llevar una mascarilla para, dices, oye, si yo puedo estar infectado con un coronavirus y puedo ser a lo mejor un portador asintomático, es decir, que puedo contagiar el virus pero no manifiesto síntomas, ahí lo que tendríamos que hacer es, bueno, pues nos ponemos una mascarilla y por lo menos sé que en un 80% pues los esputos que pueda sacar, es decir, las partículas que pueda expulsar de mi interior, pues automáticamente se quedan en la mascarilla, y así intento minimizar los contagios al resto, pero no porque el coronavirus no me vaya a entrar por esas mascarillas normales y corrientes que tenemos casi todos, sino para intentar fomentar que no haya más contagios si eres portador del virus, ¿vale? Pero no te van a evitar que lo cojas, a no ser que tengas mascarillas muy especiales y muy características que suelen costar un ojo de la cara, ¿vale? ¿Por qué? Porque los filtros además hay que cambiarlos periódicamente, etcétera, tal, y son más caras de la cuenta y ahora difíciles de conseguir, y ahora quien las tendría que tener serían los sanitarios, no nosotros, ¿vale? Entonces hay que intentar dejar que sean los sanitarios quien tengan esas mascarillas, ¿vale?
Entonces, las mascarillas están muy bien, pero sobre todo es para no contagiar al resto, no te sirven para autoprotección como tal, a no ser que tengas las mascarillas que hemos descrito antes, ¿vale? Entonces, no tenemos, ya no sé ni por dónde voy, 7, 8, 6, 7, yo creo que 7, bueno, pues 7. Y seguimos mandando pedidos online, os pedimos por favor que pidáis lo básico y esencial que necesitéis. Hay que intentar dejar también a los repartidores, que también se juegan su pellejo, entre comillas, por el tema de estar todo el día en la calle y demás, y sobre todo hay que dejar normalmente que repartan los servicios básicos esenciales, farmacia, comida, etcétera, tal, que son los que ahora importan. Si hay cualquier cosa que queréis pedir que no sea urgente, dejadlo para más adelante, ¿vale? Es decir, que será mejor para todos. Punto número 8. Nos llamáis muchos diciendo que notáis a vuestra mascota más rara de la cuenta. Y lo primero que os vamos a preguntar es ¿desde cuándo está más rara de la cuenta? ¿Por qué? Porque igual que nosotros estamos estresados en casa, metidos, sin poder salir, sin poder hacer vida normal, etc., los animales también lo están notando. Estamos todo el día metidos en casa cuando antes estábamos casi todo el día trabajando. Tenemos que darle su espacio a nuestras mascotas. ¿Por qué? Porque si no, evidentemente se pueden coger y se pueden sentir bastante estresadas, ¿vale? En el sentido de, pues, no estar un rato tranquilas, están los niños en casa a lo mejor todo el día, entonces, pues normalmente las mascotas lo notan y no lo pueden notar mucho, ¿vale? ¿Qué es lo que deberíamos coger y deberíamos hacer? Pues en perros sobre todo, es decir, que ya que no podemos coger y no podemos darle los paseos tan largos, etcétera, intentar que queme energías, entre comillas, en casa, ¿vale? Esos lo suelen notar menos por el que son muy activos, etcétera, y que necesitan desfogarse un poquito. En gatos, los gatos son animales muy solitarios normalmente, es decir, hay excepciones como todo y demás, pero hay algunos que se pueden estresar más de la cuenta y que pueden empezar a intentar esconderse, a evitaros, etcétera. Dejarlos tranquilos, darles su espacio, ¿vale? Con los loros, pues los loros la mayoría de las veces, tanto citácidas grandes como pequeñitas, desde los periquitos hasta los yacos o los guacamayos, el problema que se puede presentar, ahora va a estar muy bien que estemos todo este tiempo en casa, pero también hay que fomentar que jueguen solos, ¿vale? Es decir, que se entretengan solos. ¿Por qué? Porque si no, tan malo es que antes no pasáramos tiempo como que ahora lo pasamos de todo, porque recibimos consultas de, oye, mi loro se está picando, se está quitando plumas, etcétera, tal, ¿qué hago? Pues, ¿qué hacías antes? ¿No? Pues antes a lo mejor le dedicaba 2 horas al día y ahora le dedico 10. Dice, bueno, pues al loro a lo mejor lo que está es un poco estresado, ¿vale? Entonces, déjalo un poquito en paz, deja que se entretenga solo, deja que haga su vida, es decir, juega con él todo lo que quieras, pero respeta sus horarios de acicalamiento, etcétera, tal, que esté tranquilo y esté solo. Y luego porque además podemos tener otro problema, cuando se acabe la cuarentena vamos a tener que volver a trabajar. Si ahora le estás dedicando 12 horas al día o 10 horas al día a tu querida mascota, lo mismo lo nota demasiado cuando te vayas de casa, sobre todo normalmente los animales que tengan un poquito más de inteligencia, entre comillas, ¿vale? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos fomentar que jueguen, pero deberíamos hacer también que jueguen solos, que interactúen con los materiales que tienen en el entorno, pero sobre todo que no tengamos que estar encima a las 24 horas del día, ¿vale? Es decir, que los dejemos un poquillo tranquilos. Con conejos, con cobayas, etcétera, el comportamiento es muy variable, depende de unos de otros, igual que los hurones. Con los hurones normalmente pues vamos a tener menos problemas, hombre, es raro decir, dejarlos dormir, dejarlos a sus horas tranquilos y ya está, pues como haríais en un fin de semana normal y ya está. Los conejos y las cobayas sí que es verdad que pueden coger y pueden estresarse más en ese sentido, pueden ponerse más nerviosos si estamos todo el día encima de ellos. Entonces también darle su espacio, jugar con ellos tranquilamente, intentar hacer normalmente pues darle la fruta y la verdura un poquito de entretenimiento ambiental, ponérsela en sitios donde las tengan que buscar, dentro de cajas por ejemplo, igual que con los loros, para coger y para que el animalito se divierta destrozando ese material, cajas y cosas así, no otras cosas, y cuidado que los conejos no se lo coman ni nada. Para coger y para entretenerlos, es decir, que el animalito esté entretenido, pero que vosotros no tengáis que estar encima de todo el rato, ¿vale? Es decir, es una manera de entretenimiento ambiental muy buena y que, bueno, que podemos utilizar en casa, que normalmente es bastante útil. Punto número 9. La venta de animales sigue cerrada, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque me sorprende sobremanera que, bueno, de vez en cuando me viene alguien a preguntar por la calle, como si no pasara nada, es decir, a la puerta de la tienda, si vendemos animales, ¿vale? Si vendemos peces, si vendemos insectos, si vendemos no insectos para alimentación, sino insectos para tener en casa, o corales, etcétera. Está completamente cerrado.
Se pueden en teoría comprar en el canal online. Nosotros ya sabemos que esas cosas no las vendemos. Pero sinceramente, me parece que hay cosas más importantes para que estén ahora mismo en los transportistas. Creo que tenemos que ser un poco conscientes todos de que eso no es una necesidad, no es una necesidad urgente. A los que más nos fastidia somos a las tiendas de animales también. Es decir, ¿por qué? Porque yo tengo ahí un stock de peces y de corales totalmente parado, es decir, y probablemente me tire con ello durante más de un mes, pero el problema de esto es que hay que ser un poquito consecuentes con el estado de alarma que tenemos. Es decir, si tenemos un estado de alarma donde nos están pidiendo que solo recurramos a lo imprescindible, etcétera, pues intentemos coger y ser más o menos coherentes. Lo que no podemos intentar es decir, pasar como una necesidad urgente, es decir, comprar un pez, porque no es así, ¿vale? Ni un insecto, ni un animal como tal, ni nada por el estilo. Entonces, eso sigue cerrado hasta nuevo aviso, es decir, probablemente hasta que no se levanten las medidas del estado de alarma está completamente cerrado. ¿Que queréis comprar online y esas cosas? Allá cada uno. O sea, que nosotros creemos que ahora mismo los transportistas, que también se están jugando el pellejo, entre comillas, es decir, por tema de posibles contagios y demás, creemos que deben estar para lo fundamental y para lo básico. Es decir, y que si no es fundamental y que si no es básico, pues normalmente creo que cada uno debería aguantarse en ese sentido. Es decir, pues para coger que tenemos el capricho de tener esto, de tener lo otro, y tal, pero pues yo creo que eso puede esperar, ¿vale? Pero eso ya a cada cual. En primer lugar, porque pues por todas las medidas para evitar que los transportistas no tengan que hacer turnos extras como si no hubiera un mañana y que se dediquen a lo importante, a abastecer pues a los comercios de alimentación, a los sitios, pues a las clínicas que estén abiertas en el sentido de decir, pero clínicas de humana, hospitales, etcétera, tal, y luego pues evidentemente al resto de servicios básicos que tenemos que tener cubiertos, ¿vale? Porque de vez en cuando nos comentan los transportistas que es una locura, es decir, es una locura la cantidad de paquetes de ropa, de cosas de estas, de chorradas y de cosas que no son urgentes ahora mismo, es decir, que se están moviendo durante estos días, es decir, por el canal online, que sabemos que está abierto y tal, y todas esas cosas, pero creo que deberíamos ser un poco más consecuentes todos y que en el estado de alarma, por mucho que nos apetezca tener cosas nuevas y por mucho que nos apetezca hacer cualquier cosa, pues habría que intentar ser un poquito más coherentes todos, ¿vale? Dicho esto, lo segundo, cuidado porque a nosotros los paquetes, por ejemplo, es decir, nos están tardando a veces hasta 2-3 días en enviarlos. Entonces, por mucho que sea como prioritario, la prioridad es alimentación, la prioridad es elementos sanitarios para hospitales y demás. Y si pillas online, asegúrate de que te lo envíen en 24 horas como mucho, es decir, porque además hay muchos sitios que ya no permiten recoger hay muchos transportes que ya no permiten recogerlo en la central, entonces te arriesgas a que el paquete esté por ahí danzando durante más tiempo del que debería y que al final sean los bichos los que pagan el pato, ¿vale? Estamos cerrados en animales, creemos que no es una necesidad y creemos que puede esperar perfectamente hasta que pase la cuarentena. ¿Qué es una puñeta? Pues sí, pero esto es lo que hay, ¿vale? Gracias por vuestra comprensión. Y algunas cosillas que nos preguntáis también sobre el tema de qué opinamos, qué opino yo de todo este lío y demás. Pues sinceramente creo que, bueno, es decir, no es un tiempo de echar reproches, como dicen, bla, todo lo que tú quieras, sí que es verdad que luego se tendrán que depurar las responsabilidades que sean menester, porque sí, creo que las cosas, a toro pasado siempre todo es muy fácil y demás, pero creo que no se están agilizando suficientemente las cosas, los sanitarios deberían tener más medidas de protección, desde luego, ¿vale? Y bueno, hay muchas cosas que se podrían mejorar y se podrían hacer mejor. Es un poco, llámalo frustrante, llámalo decepcionante, que casi todos los líderes mundiales vayan cometiendo los mismos errores, ¿no? Es decir, porque es como en plan de lo has visto en China, lo has visto en Corea, y aún así te ha pillado el toro, y aún así te ha pillado el toro, lo has visto en Italia hace 2 semanas, te ha pillado el toro, pero es que ahora, es decir, tienes a Brasil diciendo al presidente que es como una gripe, o sea, los mismos errores que se han cometido en otros lados parece que los van repitiendo, es como en plan de, en fin. A lo mejor tenemos los políticos que nos merecemos, pero de verdad que es un poco frustrante. Supongo que cualquiera que hubiera estado ahí arriba lo hubiera hecho igual de mal, porque da igual del color que sean, da igual del color político que sea en muchos países y
algunos toman unas medidas que parecen un poquito mejor, otros directamente, bueno, pues cometen los mismos errores una y otra vez. Ahí tenéis a Boris Johnson, que de repente dijo que no, vamos a dejar que todo se infecte y demás, y bueno, es decir, los científicos le dijeron, va a palmar 500.000 de personas, y no pasa nada, así nos hacemos más fuertes. Y claro, cuando empezaron a caer los ingleses, pues evidentemente dio marcha atrás, reculó, y ahora están pues con las medidas de confinamiento y demás, ¿vale? La siguiente bomba, pues supongo que será en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se avecina, ves las curvas, decir, de la evolución y demás, y va a ser gorda, ¿vale? Lo único, aquí en España yo creo que el error ha sido no detectar casos antes, obviamente, ¿vale? Y no hacer test de manera más indiscriminada. Podríamos pensar de, no, es que vamos a superar en muertos a China, Italia ya ha superado en China hace varios días, ha superado a China en muertos y demás. Es que si te miras los números hay algo que no cuadra, ¿vale? China tiene un ratio de mortalidad, creo que estaba en el 1,2, creo, algo así, en torno al 1%, 1,2, ¿vale? Y dices, ostras, pues si tienen ese índice de mortalidad y demás, una de dos, o su sistema sanitario es mucho mejor que el nuestro, que sinceramente, pues no lo creo. ¿Por qué? Porque creo que España tiene un sistema sanitario, pese a todas las deficiencias y demás, tenemos unos profesionales como la copa de un pino, entonces, bueno, no parece que ese sea tal. Dice, bueno, pues los chinos pueden estar mintiendo, y pueden no haber dicho todos los muertos que tenían y demás. Vale, me creería esa posibilidad conspiranoica, bla, bla, todas estas cosas, si Corea del Sur hubiera tenido más mortalidad, pero es que Corea del Sur ha tenido más o menos la misma mortalidad que China. Entonces dices, ostras, fíjate, porque China a lo mejor puede ser un poquito más restrictiva con el tema de pues, dar los datos, ofrecer todos los datos de manera real, etcétera. Pero es que Corea del Sur normalmente pues, no tiene esas dificultades para coger y para enseñarle al mundo, decir, o distribuir esos datos, ¿vale? Entonces, en Corea del Sur sí que es verdad que hace poco, es decir, hace 3 o 4 años tuvieron la epidemia del MERS, estaban ya más que avispados, dijeron, ostras, la que se nos viene encima es fina. El MERS tenía creo que un 20, un 30% de mortalidad, era una pasada, y evidentemente pues lo tuvieron que atajar. Y en esos dos países, tanto en China como en Corea del Sur, han tenido tanto el SARS como el MERS, que son las otras variantes del coronavirus bastante más letales que esta. ¿Cuál es el problema? Que a lo mejor en la conciencia colectiva sabían que la causa se podía poner muy fea y evidentemente pues todos ayudaron un poquito mejor, no como aquí que se ve a gente corriendo todavía, gente en bicicleta y esas cosas, que se salta la cuarentena pues, y se la pasa por el arco del triunfo. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa aquí y en Italia? Que yo creo que hay un montón de casos asintomáticos, es decir, o con casos muy leves, porque como solo te hacen la prueba si tienes casos muy gordos, que siguen distribuyendo la enfermedad. Evidentemente con la cuarentena, es decir, pues van a coger y van a recluirlos en sus casas. El problema es que el núcleo familiar pues, se infecte con esos pacientes asintomáticos o que muestran pocos síntomas. Evidentemente la carga viral que puedas tener, es decir, que te infectes de uno, de otro, etcétera, tal, pues parece que está haciendo que en España podamos coger y podamos tener una tasa de morbilidad, es decir, que es la cantidad de personas que se contagian, y de mortalidad más alta, pero aún así es como que nuestros datos son de un 4%. Hay cosas que no cuadran, es decir, no cuadran porque es como te ves a Alemania que va a subir su ratio de mortalidad, pues, no, es que los alemanes están haciendo algo súper chachi. No, los alemanes lo que han hecho es pillar a gente positiva ya, o sea, muchísimo antes. Si España a lo mejor hubiera tenido 40.000, es decir, hubiera hecho los test al principio, pues a lo mejor hace 3 semanas ya teníamos 40.000 o 50.000 contagiados. Pero claro, estás ya con la cifra real de contagiados. El problema es que ahora por lo mismo tenemos cientos de miles, básicamente. Es decir, a lo mejor hay 400.000, 500.000 infectados. Y dices, ¿por qué? Porque los números no cuadran, están ahí y tienen que cuadrar de alguna manera. Lo que no puede ser es que aquí tengamos unos ratios de mortalidad de la leche. Si solo estuviera afectando a personas mayores, pues vale, es decir, que sí, que somos latinos, que de los abrazos, los besos, los tal, que hay más contacto social que en los países asiáticos. Pero aún así, la cifra de mortalidad, es decir, los ratios de mortalidad son demasiado altos para las cifras que se están dando oficiales, de contagiados, etc. Es decir, tiene que haber más contagiados que no se están pillando, si no, no se entiende, ¿vale? ¿Esto es un problema? Pues es un problema para la hora de cortar normalmente la transmisión. Entonces, lo que nos tiene que hacer como sociedad es coger y decir, bueno, pues lo que tenemos que hacer es intentar ser más estrictos por ética, es decir, hacia los demás, para que los padres, los abuelos, sobre todo, que son los más perjudicados, no salgan más perjudicados todavía de lo que ya están saliendo, que los pobres, a partir de 80 años, la tasa de mortalidad se multiplica mucho.
pero sobre todo, más que nada, porque es decir, aunque solo sea por egoísmo, para nosotros todos, si cumplimos todos la cuarentena y el virus más o menos se acaba, es decir, el ciclo de transmisión del virus se para muchísimo, es decir, frenar esa curva que os comentábamos en otro vídeo, saldremos antes de casa todos. Entonces nos interesa a todos, básicamente, mantener la cuarentena y cumplir las medidas y intentar, pues eso, no salir de casa a no ser que sea estrictamente necesario, ¿vale? Pero que ya os digo que yo pienso que tiene que haber muchísimos más de los que hay contabilizados, muchísimos más positivos por coronavirus. Bueno, están ahí y decir, la propagación ha sido tan bestial que nadie se lo medio cree, decir, pero está ahí, es decir, tiene una tasa de contagio tremenda y evidentemente pues esto va a dar que hablar todavía durante muchos meses, ¿vale? Es decir, el tema de medidas económicas y demás que están tomando, bueno, pues eso ya podría dar para muchos vídeos y ahí algunos estarán de acuerdo, otros no, etcétera, pero bueno, todo tiene margen de mejora sobre todo, ¿vale? A mí lo que me preocupa sobre todo es el hecho de, bueno, espero que estén intentando tranquilizar a la población, ¿no? Pues solo hay, ¿cuántos vamos? 60.000 contagiados o 50.000 y no sé cuántos muertos y tal. Y bueno, pues espero que la realidad la sepan, que evidentemente digo yo que la sabrán, es decir, que no hay test, no se están haciendo todos los test que se debieran y no está pillando todos los positivos, por eso nuestros ratios de mortalidad son tan altos, es decir, no es que tengamos más mortalidad, es que falta gente por saber si es positivo o no es positivo, porque todo el que tiene síntomas leves le dicen quédate en casa, es decir, cumple cuarentena en casa, ya, pero no me estás contabilizando como tal, entonces, bueno, pues ahí hay una falta de datos, es decir, hay una falta normalmente para hacerla, es decir, te falta información, sobre todo te falta confirmación de esos casos para coger y para poder meterlos en las estadísticas, ¿vale? Con el vídeo no pretendo polemizar ni nada por el estilo, cada uno tiene su punto de vista y ya está. Solo pretendo dar mi punto de vista, porque me lo preguntáis mucho, resolver las dudas que me habéis ido haciendo durante esta semana, ¿vale? La idea normalmente es ayudar en todo lo que se pueda, cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, me la podéis enviar, sigo hablando en plural aunque estoy yo solico aquí, me la podéis enviar sin problema ninguno y intentaré resolverlas, ¿vale? Más cosillas, a ver si me da tiempo a hacer otro vídeo, porque estoy intentando que desoben los peces de agua fría, me tengo que entretener de alguna manera aquí mientras no hay urgencias y demás. Por suerte está siendo bastante tranquilito todo. Estoy también reformando el acuario de exposición, estoy también, bueno, pues eso, mientras en los ratos libres que tengo por aquí, pues voy cogiendo y voy quitándome trabajillo pendiente que teníamos de mucho tiempo. Espero que todos estos consejos os hayan servido de algo, que sean de utilidad. Espero que todos estéis bien, que ninguno se contagie ni nada por el estilo y que la cuarentena pase lo antes posible, ¿vale? Nosotros en Azureus, yo en Azureus, estaré para atender urgencias, casos médicos y clínicos que no se puedan posponer, etc., ¿vale? Entonces, para esas cosas, sin problema ninguno. Para cualquier otra consultilla me podéis mandar un email, que es lo más sencillo normalmente, o me podéis pegar un telefonazo. Lo que pasa es que el teléfono, ya os dije que bueno, estoy solo tanto en consulta como en tienda, entonces probablemente lo coja con retraso, tarde más en responder, os diga llamarme dentro de media hora, que estoy ocupado ahora mismo, ¿vale? Entonces, para email normalmente suele ser más fácil. Que tengáis muy buena cuarentena. Chao, chao. Uy, Wilson se ha caído del todo.